Mis hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a todos los integrantes de la Iglesia de Discípulos de Cristo de Moniquirá. Siento o ha puesto Dios en mi corazón poderles mandar un mensaje en esta semana ya de regreso a las actividades propias de cada uno de nosotros, algunos todavía con visitas, otros no. Y si ustedes se han fijado en años anteriores, para estas fechas siempre envío unos devocionales que los 2 años pasados, uno de ellos fue hablar de las 7 gran yo soy de Jesús, y después en el otro fueron los 7 señales o milagros encontrados en el Evangelio según San Juan. Este año he querido mandar unos pequeños devocionales un poquito más extensos, pero sí con el ámbito de enseñar algo de la palabra del Señor. Dios ha permitido que en el último año, preferiblemente, he estado estudiando por parte de mis estudios que realizo, por parte de la misión, también de mis estudios personales de crecimiento para mi vida, en el libro de Nehemías. En la escuela ministerial he compartido algo de esos estudios y he querido ahora poderlo hacer por este medio. Espero que saque los tiempos para poderlos estudiar junto conmigo, podamos analizar la palabra del Señor y poder ser dados por ella para que podamos bendecir el nombre del Señor. Voy a hacer una corta oración y voy a leer la palabra del Señor en este devocional. Padre, te doy muchísimas gracias por me permite el día de hoy poderle pasar a mis hermanos este corto video en el cual quiero hablar de asuntos propios para bendecir a la congregación de Moniquirá. Señor, permítanos entender el propósito de tu gracia por medio de la Escritura y poder interpretar los tiempos venideros para cada uno de nosotros. Permítanos también entender la gracia de tu poder y estamos llamados a que podamos enriquecernos en ella, Señor. Permita que podamos sacar el tiempo que mis hermanos por medio de este video a cualquier momento de sus días, de su día a día, puedan analizarlo, estudiarlo junto conmigo y poder bendecir el nombre del Señor por medio de estudiar su palabra. Te doy gracias por ellos, Señor, por cada uno de los integrantes de la comunidad o de aquellos que puedan ver este video, Señor, y también que seas tú, oh Dios, respaldando el ministerio de la Iglesia Discípulos de Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quiero ir al libro de Nehemías, entonces voy a ser bastante rápido para poder comentarlo. Capítulos 1 y 2 de Nehemías, entendiendo el propósito por qué fue escrito este libro para nosotros. Tenemos que, por ejemplo, hablar de Esdras, Nehemías y Esther. Son libros todos semejantes el uno al otro. Y encuentran toda una fracción de historias o de la vida del pueblo de Dios después de regresar de la dispersión. Y encontramos en el caso de Nehemías varios asuntos puntuales. Quiero leer entonces cómo empieza Nehemías a narrar. Espero que usted en su casa pueda leerlos detenidamente, los capítulos 1 y 2, y cómo vamos a ver dos aspectos importantes en el ministerio de Nehemías. Empieza así de la siguiente manera: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Todo el pasaje del capítulo 1 al capítulo 2 es mostrando precisamente el afán de Nehemías para la reconstrucción del pueblo de Dios. Quiero partir de hablar de Nehemías y de traerlo, no solamente de ver el libro de Nehemías como una historia de algo que le sucedió al pueblo de Dios después de la dispersión por causa del pecado, sino que usted y yo lo podamos traer a la importancia del ministerio de Nehemías a la iglesia de hoy en día. O posiblemente, ¿por qué no?, ser un poquito más ambiciosos y poder decir lo importante de Nehemías a la iglesia de Moniquirá y del liderazgo de Nehemías para podernos llenar a nosotros de conocimiento de la palabra de Dios y verlo así. Hace unos días yo comentaba que de todos los libros de la Biblia, el libro de Nehemías se convierte, para mí, o se ha convertido en algo de extremo gozo y de bendición,
poder leerlo, estudiarlo detenidamente y ver la grandeza del liderazgo de Nehemías para lograr ciertas cosas en el pueblo de Israel. Algo que debemos resaltar de Nehemías es justamente cómo ejerce el liderazgo. Y esto es para toda la iglesia en general, especialmente los líderes de la congregación. Quiero dejar no como testamento, como un pequeño mensaje para todos en general, donde puedan darse cuenta de la importancia de líderes y de un pueblo entregado a la palabra de Dios. Lo comentaba en el estudio de la escuela ministerial, lo comentaba que el libro de Nehemías no fue escrito de forma desordenada, sino que hay una serie de intenciones narradas por Nehemías para lograr a un propósito. Su experiencia personal con la palabra de Dios, su comunión con Dios, le permite poder ser un líder ejemplar para el pueblo de Dios. Un líder tan ejemplar que lo vamos a ver en algunos días adelante, cómo ese líder tuvo que en algún momento agarrarse a los puños con otros por causa de hacer las cosas mal. Y eso encontramos en Nehemías. Entonces la primera parte que quiero abordar de Nehemías es el dolor. El dolor que siente Nehemías por su pueblo. Vemos en este capítulo 1 y en el capítulo 2 las intenciones serias de parte de Nehemías y el dolor que siente por el pueblo de Dios. Lamentablemente los líderes de hoy en día, el liderazgo de las iglesias hoy en día, se empezó a perder o se empieza a perder el dolor por el pueblo de Dios o el dolor por las personas que tenemos a cargo. A veces vemos, cuando ejercemos un liderazgo, vemos a las personas como subordinados de parte de nosotros, como personas de menor calibre de parte de nosotros, y lo vemos como que son los que nos deben obedecer a las órdenes que nosotros estamos impartiendo. Pero no nos duele su condición o cómo están. Encontramos en Nehemías no simplemente dolor porque la ciudad de Jerusalén estaba destruida, sino dolor por la condición en la que se encontraba el pueblo de Dios en ese momento. Lo que le hacía grandioso, lo que hacía grandioso al pueblo de Dios, era su pueblo, era su templo, era su ciudad. Eso lo convertían a ellos en algo importante. Es todavía hoy en día que encontramos ellos llorando en el muro de las lamentaciones precisamente por ese dolor sobre su ciudad y que nosotros de cierta manera también debemos sentirlo así. La primera fracción que debe sentir un líder o un hermano que conoce la palabra de Dios, y no solamente estamos hablando de asuntos de liderazgo en la iglesia, sino de liderazgo en su hogar, liderazgo en su familia. En todos esos aspectos debemos encontrar claramente que debemos sentir dolor por la condición del otro. Cuando llegan sus hermanos y le traen noticias a Nehemías, Nehemías lo que empieza a darse cuenta y a llorar, a sentir gran dolor por la condición de ellos. ¿Cómo se encontraba él? ¿Cómo estaba él? ¿Y cómo se encontraba el pueblo? Así que la primera condición es poder ver la necesidad que tienen los otros, la necesidad que de cierta manera yo debo cubrir como liderazgo, como líder, como persona que predico la palabra, que enseño a mis hijos, que enseño a mi esposa o a su esposo, y cómo la necesidad que ellos tienen me debe ser algo de sentir dolor. Somos buenos para decir San Juan 3:16 porque Dios amó al mundo, Dios amó al mundo. Y a veces lo decimos de cierta manera, es que es el amor de Dios por ellos, pero nosotros no estamos desbordando el amor que Cristo sintió por nosotros, sino que nosotros estamos, ya es consecuencia del amor de Cristo y ese mensaje pasamos, pero no pasa por nosotros. No somos agentes que transmitimos el amor hacia los otros. Y a veces eso nos convierte a nosotros en líderes sin emociones, líderes sin sentimiento por los otros, sino con la obligación de simplemente pasar por nosotros un mensaje para entregar a otros, pero jamás servimos con amor, jamás les servimos con ese anhelo de que me debe doler la situación de ellos. Todo este mensaje de Nehemías va a llevarnos a usted y a mí por este estudio cortico que vamos a hacer,
donde Nehemías en su primera fracción siente dolor y le ora a Dios. Ahora, ¿cómo es la oración de Nehemías? Cuando tú lees el capítulo 1, encuentras en Nehemías una oración primeramente reconociendo el pecado de sí mismo y el pecado del pueblo. Eso es la primera fracción. Lamentablemente a veces nos enseñamos a que somos malos, somos pecadores, pero parciales, no completos. Y aquí él está diciendo, mire, la consecuencia de por qué estamos tan mal como personas, o ellos estaban tan mal como pueblo y tan destruido y tan apartado y tan fraccionado y tan dividido, fue por causa del mismo pecado, de haber fallado a las Escrituras, de no obedecer la ley de Moisés, de no obedecer la palabra de Dios. Ahora, como lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones, para nosotros es imposible cumplir la ley de Dios narrada en la Biblia. Intentamos hacerlo. Es un anhelo que debemos tener. Basta, esa debe ser nuestra principal preocupación, en tratar de cumplir la palabra de Dios a la cabalidad, porque eso es lo que muestra que verdaderamente le creemos a Dios, obedeciendo su palabra. Si no la obedecemos, estamos diciendo, no le creemos a Dios. Lo vemos algo como por fuera. Vemos la condición del pueblo de Israel y encontramos en esos momentos de Nehemías que el pueblo estaba pasando afrentas, sus tierras no estaban produciendo, su ciudad estaba derribada, su condición no era la mejor, pero a pesar de eso se va a encontrar más adelante que estaban contentos con la situación que estaban llevando. Para ellos, el día del Señor había pasado a un segundo plano, el leer sus escrituras había pasado a un segundo plano. Ellos habían perdido hasta su propia lengua natal, la habían perdido ya no era importante su propio lenguaje, su propia lengua, habían perdido hasta eso. Su nueva generación de personas ya no estaban siguiendo la escritura, basta, no entendían la palabra, porque no habían intérpretes de la palabra, porque todo lo habían perdido, pero eso había pasado a segundo plano para el pueblo de Dios. Y eso suele pasar hoy en nuestros días. El principal dolor que nosotros debemos sentir es que las personas, lamentablemente, y la iglesia se está alejando de la escritura, se está alejando de la palabra. Hoy, simplemente por ejercicio, por búsqueda de la palabra, fui a ver predicaciones de personas que lo visitan en sus canales de internet por millones, visitas millonarias, o sea, cantidad de personas viendo sus enseñanzas, y bueno, pues algo debe tener de cierto. Y sí, habieron muchas cosas que pude aprender posiblemente, pero encontré que generalmente el mensaje no estaba en la palabra de Dios, no estaba fundamentado en la palabra de Dios, sino más bien en el criterio y en el conocimiento humano, no en la palabra. Cuando vamos a Nehemías, Nehemías tenía claro el conocimiento de la ley. Cuando él ora, y esa oración que hace Nehemías es una oración de conocimiento de las Escrituras. Es una oración de conocimiento del Dios de la Biblia, no resaltando el carácter del ser humano o del pueblo como tal, sino resaltando más bien su pecado y la condición por la cual se encontraban, pero sí recordando en Cristo o recordando en Dios que Él sí había hecho una promesa futura, que Él había hecho una promesa y que era el tiempo ahora de reedificar, era el tiempo de ahora de transformar una iglesia para la palabra de Dios. También es bueno resaltar cómo él se arma de valor, llora al Señor, siente luto delante del Señor, siente dolor en su vida diaria, al punto que se presenta delante del rey en el capítulo 2, y se presenta delante de él, bueno, diciéndole, mostrando su condición. No era normal que el copero del rey llegara con dolor a servirle al rey. Basta, cuando usted lee el libro de Esther, en la costumbre del tiempo, encontramos que no era sano la persona que llegara a posiblemente desanimar al rey, le costaba la vida. Así que no era fácil para él presentarse, pero el rey Artajerjes ve en él ese dolor y presta todo eso. Ahí es cuando vemos que tenemos a un Dios soberano. Ahora, nosotros, aparte de sentir dolor por el pueblo,
Ahora, si llegamos a sentir dolor por aquellos que necesitan la palabra de Dios, también de cierta manera nos convertimos en instrumentos. El líder, en primera instancia, debe sentir dolor por las personas, por su familia, por sus hijos, por las personas que Dios le ha puesto a cargo. Pero aparte de eso, ahora se debe convertir en el instrumento de Dios. ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros? Sí, me duele la condición de fulanito de tal, me duele la condición de tales, pero simplemente dolor, y tampoco somos usados o nos convertimos en instrumentos de Dios para lograr poder ser usados por Dios. Ahora, Dios dará las herramientas, Dios dará las personas, Dios dará como Artajerjes, aquel que pone toda la disposición para que se pudiera reedificar la ciudad de Jerusalén del Dios verdadero. Es ahí donde nosotros debemos estar en esa plena disposición de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, instrumentos de parte de Dios. Lamentablemente somos buenos para decir dejamos de hacer esto, recordar tal vez el pasado, hacer una serie de condiciones, pero se nos olvida entonces ahora decir, bueno, pero estoy aquí presente. O sea, ya el tiempo pasado quedó. Ahora estoy aquí. Dios me ha traído a esta iglesia, por ejemplo, podríamos decirlo de esa forma. Dios me ha permitido preservar en esta iglesia. Dios me ha permitido crecer en esta iglesia. Ahora Dios tiene que usarme como instrumento para hacer su obra. Debemos dedicarnos a su obra en lo que Dios nos ha permitido hacer. Si no hay dolor, si no somos utilizados como instrumento, pues no podríamos llegar a este caso puntual. Así que hacer la obra de Dios, el sentir el dolor, hacer la obra de Dios es lo que nos debe recompensar todos los días. Los capítulos 1 y 2 nos reflejan a nosotros como, hasta el capítulo 2 hasta el versículo 10, como Nehemías, la primera instancia es dolor y estar en la plena disposición de hacer el trabajo. Lamentablemente a veces uno consigue que personas que saben mucho que Dios le ha dado grandes habilidades, grandes dones para servirle al Señor, grandes cosas, pero no está la disponibilidad para hacer el trabajo. Otros, al no sentir dolor, pueden hacer el trabajo, pero lo hacen sin dolor. Y entonces dan el mensaje, enseñan de forma despectiva, y lo que hacen, en vez de reedificar a unas personas, de reedificar a su propia familia, a sus propios hijos, a su propia esposa, a su propio esposo, lo que hacemos es entrar con la calumnia. Mire, tú no le obedeces a Dios, tú no le haces caso a Dios, por eso te va a llevar el patas. Y bueno, una serie de condiciones, pero damos el mensaje sin sentir amor. Jesucristo, cuando viene a enseñar, Él muestra con su propia vivencia, con su propia vida, que la palabra de Dios se podía cumplir. ¿Sí? Aparte de eso, siente dolor por el pueblo y llora por ellos, llora por nosotros y llora por nuestra condición de pecado, pero al mismo tiempo también nos reedifica, nos enseña el mensaje. Ahora, no lo vuelve romántico como muchos lo quieren decir, ¿no? Hay que enseñar la palabra de Dios con amor, con palabras tiernas, con esto, con lo otro, pero no se trata de eso. Cuando yo enseño con amor, enseño la verdad como debe ser transmitida, ¿sí? Eso es enseñar con amor, es enseñarle lo que verdaderamente te sirve a ti, me sirve a mí, enseñarlo con las palabras que son, con la palabra, con la escritura, y así es que nos llena a nosotros de este gozo. En esta primera parte quería enseñar o hablar de eso. Debemos ser líderes o iglesia que podamos transformar vidas, pero transformamos vidas desde el dolor y siendo utilizados para hacer el trabajo. Nosotros no podemos crecer como iglesia si no cumplimos estos primeros requisitos. Nosotros no podemos crecer en nuestra vida personal, en nuestra vida con nuestras familias, si nosotros no somos instrumentos de Dios y si nosotros no amamos a aquellas personas a las cuales hablamos. Ese es el mensaje de hoy. Padre, te doy gracias, Señor amado, por permitirme hablar en estos cortos minutos, Señor. Permítanos que podamos ser instrumentos de Dios, pero sintiendo la necesidad que debe tener nuestra iglesia,
nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, aquellas personas que Dios nos manda a predicar su palabra. Hay unos muros que reconstruir, hay una relación que volver a restablecer con Dios y por lo tanto debemos estar dispuestos a eso. Te damos gracias, bendito Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y espero mañana poderles compartir otro video más de estos cortos devocionales. Dios los bendiga, Dios los guarde.